La investigación contra el fiscal general del Estado se centra en intentar recuperar las llamadas con el gobierno de Pedro Sánchez. Comenzamos. Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva edición de Medidas Cautelares. Como ya os he estado contando en los últimos vídeos, el mes de enero viene muy cargadito de información judicial y, por supuesto, todos podéis acceder a ella gracias a este canal de Medidas Cautelares. Os animo, antes de nada, a suscribiros si aún no lo habéis hecho y también, si lo deseáis, a haceros miembros VIP del Club de Medidas Cautelares para ayudarme un poquitín más a mantener este canal si cabe. Podéis formar parte de los elegidos o también de la segunda categoría, que es la de los supremos, y yo, por supuesto, os lo agradezco. Y ahora vamos a entrar en materia porque el caso del fiscal general del Estado pues está en plena ebullición. Y tenemos nueva información que publicamos en Libertad Digital, que por supuesto vamos a compartir en pantalla y que os doy pues de momento el titular. La investigación contra el fiscal general se centra en intentar recuperar llamadas con el gobierno de Pedro Sánchez. Y os voy a compartir, como hago siempre, esta información que publicamos en exclusiva en Libertad Digital. Y os recuerdo que Álvaro García Ortiz es el primer fiscal general del Estado de España de la historia imputado, y está imputado por un delito de revelación de secretos tras la filtración contra el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Las fuentes que hemos consultado lo que nos cuentan es que la investigación actualmente se va a centrar en recuperar las llamadas efectuadas por Álvaro García Ortiz horas antes y después de la supuesta filtración contra Alberto González Amador. Nos cuentan que en principio va a ser muy difícil recuperar sus mensajes relacionados con la causa, y además nos precisan que aunque se mandase una comisión rogatoria, que es ese auxilio judicial, esa petición de ayuda internacional a las empresas tecnológicas o de telefonía que tienen sede en Estados Unidos y las cuales pues son las propietarias, ¿no?, de la marca del móvil, etcétera, o de la compañía telefónica, pues nos dicen que aunque se solicitaran esas comisiones rogatorias, probablemente estas empresas solo podrían entregar al Tribunal Supremo un paquete de datos en bruto codificado y que de ninguna forma se podría conseguir, pues, como os decía, el contenido de los mensajes que intercambió el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Unos mensajes que, como también os he contado ya en este canal y todos los que me seguís lo sabéis perfectamente, digamos que los más graves relacionados con la causa ya están recogidos en otro informe de la UCO, que se obtuvieron precisamente de analizar el teléfono móvil de la otra imputada, que es la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. Con lo cual, ¿qué era lo que había en este móvil de Álvaro García Ortiz o en los móviles? Porque ya son varios, ¿vale? Pues podría haber mensajes, como yo os contaba también en otros vídeos, pues relacionados con el gobierno de Pedro Sánchez, con los ministros de Pedro Sánchez y también pues con periodistas afines de medios de comunicación próximos al gobierno que casualmente serían los que filtrarían, luego publicarían pues esas filtraciones del fiscal general del Estado en sus propios medios de comunicación. Cabe destacar, nos cuentan, que aún se desconoce el paradero del primer teléfono móvil que García Ortiz utilizó para mandar esos mensajes que ya fueron recogidos en el informe de la UCO del móvil de la fiscal jefe provincial de Madrid, porque este dispositivo no se entregó a la UCO. Álvaro García Ortiz entregó un segundo dispositivo a la UCO que había pues empezado a utilizar pues una semana después de ser imputado y que fue también una semana antes de que la UCO registrara su despacho, con lo cual pues en ese móvil no se encontró absolutamente nada. Pero es que claro, es que ya estamos hablando de dos móviles. El primer móvil que borró y no entregó y el segundo móvil recién que empezó a utilizar y que fue el que entregó a la UCO. Esto la verdad es que a veces es un poco complejo, ¿no? Algunos me decís, te haces un poco de líos con los emails, con no sé qué, hay que documentarse y tal. Hombre, yo no soy especialista ni experto en telefonía móvil, os pido perdón, yo no soy experto, hacemos lo que podemos, pero lo que sí me cuentan es que efectivamente podría haber dos teléfonos móviles. El primero, que es el que se utilizó, que se borró y desapareció. Y el segundo, que es el que empezó a utilizar y que posteriormente fue el que entregó a la UCO cuando registraron su despacho y que, claro,
ahí no había absolutamente nada. No había absolutamente nada. Nos dicen también las fuentes que hemos consultado que aunque no se pudiera conocer el contenido de los mensajes borrados por García Ortiz, sí es más fácil intentar recuperar la lista de llamadas. Esto es verdad. O sea, si resulta que habría que pedir comisiones rogatorias a Estados Unidos y que te mandaran una información codificada y tal, pues va a ser imposible recuperar el contenido de los mensajes, pero nos podríamos intentar, pues contentar con otro dato que es el listado de llamadas telefónicas. El listado de llamadas telefónicas que hizo Álvaro García Ortiz las horas antes y posteriores a la filtración que fue publicada en los medios de comunicación. Nos dicen que no se descarta que en este listado figuren números de teléfono pertenecientes a miembros del gobierno de Pedro Sánchez. ¿Quién tiene todas las papeletas? Esto es una hipótesis, una suposición. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ¿no? Es el ministro de Justicia, pues se supone que es el que está más en contacto con Álvaro García Ortiz. Pero Álvaro García Ortiz es un ministro más de Pedro Sánchez. Y también, pues como os decía, puede haber pues el número de teléfono de los periodistas de medios de comunicación afines que fueron los que luego se filtraron pues todas estas informaciones que afectaban a la investigación abierta a Alberto González Amador. Nos dicen que si se consiguen estos resultados con las diligencias acordadas, pues esto supondría la obtención de nuevos indicios incriminatorios contra el fiscal general del Estado. Es decir, si al final tienes un listado de llamadas de Álvaro García Ortiz y resulta que horas antes de que haya una filtración ha tenido llamadas con Bolaños, con periodistas que fueron luego los que publicaron la información, etcétera, pues hombre, no se va a poder demostrar nunca al 100%, pero un indicio de que Álvaro García Ortiz pudo recibir órdenes del gobierno y que posteriormente pues filtró esta información a medios de comunicación, pues no deja de ser, como digo, un indicio que se tendría en cuenta. Y todo esto os lo cuento también porque precisamente en las últimas horas, a colación de toda esta historia, pues el magistrado que está investigando este caso, Ángel Hurtado, pues ha hecho una serie de requerimientos, concretamente a los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, de la UCO, para que informase sobre la posibilidad precisamente de recuperar el contenido vinculado, atención, a las aplicaciones de mensajería instantánea que pudieran haber existido asociadas a dos números de telefonía móvil del fiscal general. Concretamente, el juez solicitaba a dos operadoras telefónicas que facilitasen los datos del tráfico de llamadas emitidas y recibidas, así como los titulares de las líneas que las reciben y emiten. Además, también el magistrado del Tribunal Supremo solicitaba los paquetes de datos emitidos y recibidos, así como la identificación del receptor y el emisor de los mismos números de teléfono. Todo, por supuesto, delimitado a la semana que se está investigando en este caso, para que no hablen de investigación prospectiva, solamente se ciñe del 8 al 14 de marzo de 2024, es decir, pues una semana, donde ocurrieron los hechos. Las filtraciones fueron desde la noche del día 13 al día 14 y pues se acota ese periodo temporal del 8 al 14 de marzo. Y hablamos precisamente de este periodo temporal porque una de las acusaciones populares que está personada en este caso y que también está realizando una excelente labor es la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, APIF, y que precisamente lo que había pedido al magistrado que está investigando este caso del Supremo es que ampliara pues ese periodo temporal, que no solamente se investigara del 8 al 14 de marzo. Porque obviamente podía haber habido otros movimientos interesantes de Álvaro García Ortiz pues unos días antes o incluso unos días después del 14 de marzo y esa era la petición de la PIF. Sin embargo, pues el magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, la rechaza. Dice el instructor que aunque haya habido comunicaciones desde el 20 de febrero hasta remontarnos a tal fecha, es muy frágil la sospecha que permita relacionarla con alguna que pudiera tener que ver con la dinámica delictiva que se investiga. En cualquier caso, el magistrado de la Sala Penal del Supremo incidía en que su decisión actual no quita para que, en función de lo que vaya requiriendo la investigación, se pueda acordar otra cosa. Es decir, lo que está haciendo el magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, es, de alguna forma, dejar la puerta abierta.
Ahora mismo nos centramos en la investigación del 8 al 14 de marzo de 2024, pero eso no significa que en el futuro, pues, cambie de opinión y si veo que puede haber comunicaciones relevantes o interesantes en otro periodo temporal, pues se amplíe el mismo. Y así está la investigación del fiscal general del Estado. Muchos me decís, oh, mucho hablar aquí, pero nunca pasa nada, siempre contáis lo mismo. Oye, contamos lo que pasa. Nos podrá gustar más o menos, pero aquí es un canal de información. Y si cada día se da un pasito, pues, ya sé que a vosotros os encantaría y a mí también que fueran pasos más grandes, pero yo me limito a contar la información de lo que pasa día a día, de la información que llega, de la información que consigo y os la hago partícipe para que la conozcáis. No, es que a veces es redundante. Hombre, hay que explicar el contexto para que la gente que nunca ha visto el canal se pueda enterar de lo que está pasando en este caso contra el fiscal general del Estado. Pero cada día que hacemos una nueva edición de medidas cautelares os traigo información nueva relacionada con este caso porque pues han pasado cosas y yo desde luego me veo obligado a contároslas. La mayoría sé que lo agradecéis, hay algunos que nos gusta que os cuente cada pasito de la investigación, pero yo pues me veo en el deber y en la obligación de contaros cada día lo que va pasando en este caso y en otros casos. Lo más importante, os lo resumo para que vosotros saquéis vuestras propias conclusiones. Y obviamente los tiempos de la justicia son muy lentos, y esto puede tardar meses, años, nunca se sabe, pero ¿cuándo se va a sentar en el banquillo Álvaro García Ortiz? La típica pregunta que me hacéis muchos, ¿no? Pues esto es muy difícil de saber porque estamos en la fase embrionaria, ¿no? De la investigación, todavía queda mucho de la investigación y luego ya el Tribunal Supremo tendría que ver si lo procesa, si lo lleva a juicio, si se sienta finalmente en el banquillo Álvaro García Ortiz y posteriormente si es condenado. O sea, fijaos si todavía queda. La justicia, como digo, tiene sus pasos, tiene sus fases y hay que hacer las cosas pues despacio pero bien. Y de momento, por lo que parece, esta investigación va progresando adecuadamente, aunque os gustaría pues que avanzara más rápido. Pero bueno, son los pasitos que hay que ir dando y hoy os he contado precisamente pues la información que me ha llegado en exclusiva, pues de que ahora mismo la información se va a centrar en el registro de llamadas porque tristemente pues se da prácticamente por perdido, aunque nunca se puede decir que es imposible, obviamente, pero en principio se cree que va a ser muy difícil poder recuperar el contenido de los mensajes borrados en uno de los móviles de Álvaro García Ortiz. Y hasta aquí esta edición de medidas cautelares. Espero que hayáis disfrutado con este vídeo, que os haya gustado, que se haya entendido bien, por supuesto, que esa es una de las claves por las cuales decidí iniciar este canal de medidas cautelares, para que se entienda perfectamente todo. Huimos de tecnicismos, nos limitamos a utilizar los justos y necesarios para que la información llegue de forma clara a todos vosotros y ese es mi objetivo. O sea que si os ha gustado el vídeo, le dais a me gusta, compartís, escribís comentarios, por supuesto suscribiros si no lo habéis hecho ya al canal de medidas cautelares para que sigamos creciendo, para que esta información llegue cada vez a más personas, porque como siempre os digo, la información es poder. Hasta pronto.